El mundo está lleno de información. Cada día, una persona absorbe miles de palabras, mira pantallas, recorre titulares de noticias y escucha opiniones ajenas. Sin embargo, en medio de todo ese ruido, tan a menudo falta lo más importante: la voz de aquel que creó todo. Por eso la lectura de la Biblia no es un hábito religioso ni una disciplina formal. Es un camino hacia la comunicación viva con Dios. No a través de un ritual, sino de una relación personal. No para simplemente saber más, sino para escucharlo. La Biblia no es solo un texto histórico que relata el pasado. Es la palabra que habla hoy. No envejece, no pierde su fuerza, no desaparece con el tiempo. En ella está el aliento del Espíritu de Dios. A través de ella, Dios eligió revelarse al ser humano. En cada versículo, en cada pasaje, en cada historia, está oculta la realidad de su presencia. Y quien abre las Escrituras no como obligación, sino como encuentro, nunca sale vacío. En cada generación ha habido quienes intentaron desacreditar la palabra de Dios. La prohibieron, la quemaron, la distorsionaron. Pero una verdad permaneció inmutable: no calla. La voluntad de Dios quedó preservada en el texto, pero cobra vida solo cuando se lee con el corazón. Porque la verdadera comunicación con Dios no comienza cuando la persona le habla, sino cuando le da lugar a su palabra en su interior. Leer la Biblia es un viaje. Es un camino que va de la comprensión superficial a la experiencia profunda. Al principio parece que son solo textos. Luego aparece un sentido de profundidad. Después, entendimiento. Y finalmente, el encuentro. Porque la Biblia conduce a Dios. Y cuanto más se abre el corazón, más cercano se vuelve aquel que habla. Entonces, incluso las líneas conocidas comienzan a sonar de otra manera. Adquieren un significado personal, tocando justo ese punto doloroso que necesita sanidad. El Evangelio de Juan comienza con las palabras: en el principio era el Verbo. No es solo una frase. Es una verdad profunda. La palabra no es solo un medio para transmitir información. En el contexto bíblico, es la manifestación de la presencia. Por medio de la palabra, Dios creó. Por medio de la palabra, Dios actúa. Y es a través de la palabra que Dios quiere ser escuchado hoy. No como un gobernante distante, sino como un padre cercano. No como un juez, sino como un consejero. No como una autoridad, sino como un amigo. La lectura de la Biblia no es un intento de ganarse algo de Dios. Es aceptar una invitación. En cada capítulo, hay una puerta abierta. En cada versículo, un impulso para la conversación. Pero esa conversación no será ruidosa. A menudo suena en silencio. En lo profundo del alma. Allí donde no llega el ruido de este mundo. Por eso la lectura de las Escrituras requiere una pausa. Requiere silencio. Porque solo en el silencio el corazón empieza a escuchar. El Espíritu Santo es el maestro principal en el proceso de lectura de la Biblia. Él es quien revela el significado, explica, recuerda y toca. Sin él, la Biblia sigue siendo solo un texto. Con él, se convierte en fuego. Por eso, antes de cada lectura, no solo hay que abrir el libro, sino abrir el corazón. Porque la comunicación con Dios comienza con la expectativa. Con el deseo de no ser solo oyente, sino participante. Hay muchas maneras de leer las Escrituras, por plan, por temas, de forma secuencial o aleatoria. Pero lo principal no es el método, sino el motivo. Si el objetivo es encontrarse con Dios, incluso unos pocos versículos pueden ser fuente de revelación. Si el objetivo es solo cumplir un plan o marcar una casilla, incluso un capítulo entero pasará de largo. Porque la palabra de Dios no se abre primero al intelecto, sino al corazón. Y por eso debe leerse despacio. Con gusto. Con expectativa. La Biblia es una carta de Dios. En ella están sus pensamientos, sus deseos, sus sueños para el ser humano. Y cada vez que alguien la toma en sus manos, Dios espera. No para corregir, sino para revelar. No para condenar, sino para guiar. Porque la palabra de Dios es una brújula. No muestra dónde deberías haber estado. Muestra a dónde ir. Y si el corazón escucha,
siempre oirá los pasos de Dios cerca. La lectura de la Biblia a menudo se percibe como un hábito, una obligación o una tradición religiosa. Pero en su esencia, no es simplemente conocer un texto. Es una puerta hacia el encuentro, hacia el silencio, hacia una conexión que transforma no solo la mente, sino a toda la persona. Cuando se abre la palabra de Dios, comienza a abrirse algo más, su presencia. Porque la Biblia no es solo un libro acerca de Dios. Es un lugar donde se puede encontrarlo a Él mismo. No en la imaginación, no en la abstracción, sino en una interacción viva del corazón con su espíritu. En un mundo saturado de información, la Biblia no compite por atención. Ella espera. No se impone, no grita, no manipula. Guarda silencio hasta que la persona decide venir por sí misma. Pero para quienes se acercan, se revela como una fuente inagotable. Donde otros textos solo enseñan, la Biblia transforma. Porque su autor está vivo. Y su palabra no ha perdido fuerza con el paso de los siglos. Sigue actuando. Sigue transformando. Sigue llamando. La verdadera lectura de la Biblia no comienza con el deseo de saber, sino con el deseo de estar. Estar en la presencia de Dios. Estar con Él, y no solo aprender sobre Él. Este tipo de lectura no es mecánico. Es como un viaje, con cada página, más profundo, con cada línea, más cerca. No hay prisa. Hay escucha. Hay aceptación. Hay una pausa cuando la palabra toca. Porque la Biblia no es solo un objeto de análisis. Es un lugar donde Dios habla al corazón de quienes están abiertos. Esta conexión no siempre es emocional. A veces la palabra entra en silencio, de manera imperceptible, como una gota en la tierra. Pero con el tiempo, esa gota germina. Cambia reacciones, purifica motivos, da una nueva visión. Porque leer la Biblia no es solo un acto, es una forma de comunicación. Es un diálogo en el que Dios habla primero. Y aunque la respuesta no siempre llegue en palabras, aparece en la vida. En cambios que nadie más podría lograr. En una paz interior que supera el entendimiento. Muchos buscan a Dios en acontecimientos, señales o voces. Pero olvidan que la revelación más constante está en la Escritura. Es a través de ella que Dios se revela una y otra vez. Y este encuentro no es momentáneo. Crece con el tiempo. Con cada pasaje leído, hay una nueva profundidad. Con cada regreso a un texto conocido, hay una nueva luz. Porque la Biblia no es estática. Está viva. Crece junto con quien la lee. Se abre en la medida en que el corazón está dispuesto a recibir. Esta comunión no requiere perfección. No es necesario tener formación teológica ni preparación especial. Solo se necesita una cosa: apertura. Un corazón que desee a Dios más que solo conocimiento. A esos corazones, la palabra cobra vida. Los versículos se vuelven voz. Las historias, realidad. Las promesas, personales. Y lo que antes parecía distante, se vuelve íntimo. Porque Dios está cerca de quienes lo buscan en su palabra. En la Biblia hay un ritmo que restaura. Un orden que sana. Una verdad que penetra más que cualquier consejo humano. En ella no hay solo respuestas, sino el mismo sentido de la vida. No solo verdades, sino la fuente de la existencia. Y quien acude a ella con regularidad comienza a vivir de otra manera. No porque se haya obligado, sino porque ha descubierto que estar con Dios es mejor que cualquier otra cosa. Y estar con Él a través de su palabra es la forma más accesible de esta presencia. Leer la Biblia no se trata de cuántos capítulos por día. Se trata de la profundidad del encuentro, de la calidad de la escucha, del silencio en el que se oye la voz. Y cuanto más entra uno en este espacio, más se da cuenta de que no está solo. Cada línea es un puente, cada historia, un espejo, cada salmo, una oración que puede volverse propia. Porque a través de la Biblia, Dios no solo se revela a sí mismo, también revela a la persona su verdadera esencia, creada para estar en comunión con Él. En el ajetreo de la vida cotidiana es fácil perderse entre las imágenes que imponen las redes sociales, las expectativas de los demás o nuestras propias ideas sobre el éxito y el valor. En este caos,
La persona a menudo comienza a confundir lo externo con lo interno, percibiendo su reflejo en el espejo como la única verdad sobre sí misma, sin mirar a las profundidades del corazón. Es precisamente aquí donde la Biblia revela su extraordinario poder. Se convierte en un espejo espiritual que muestra no lo exterior, sino lo verdadero. No lo que ven los demás, sino lo que uno es a los ojos de Dios. A diferencia de un espejo común, que solo refleja los rasgos físicos, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma. No solo muestra las debilidades o conflictos internos, sino que lo hace con ternura y con el propósito de restaurar. No condena, sino que revela la verdad. Y en esto radica su acción única. Leer la Biblia se convierte en un acto de honestidad ante Dios. Sin máscaras. Sin papeles que representar. Sin autojustificaciones. Porque la palabra de Dios no busca perfección, sino apertura. Cuando la persona abre las páginas de la Escritura, es como si entrara en un espacio donde cambian los criterios. Allí no importan el éxito exterior, los logros ni la aprobación. Lo que importa es el corazón, sus motivos, sus búsquedas, su dolor. Por eso la Biblia no es simplemente un libro para leer, sino un lugar de encuentro. No se lee a la ligera, sino que penetra. Y cada palabra que resuena en el corazón se convierte en un paso hacia una comprensión más profunda de uno mismo. Los personajes bíblicos no son figuras abstractas del pasado. Son espejos para el lector de hoy. Recuerdan que la lucha contra el miedo, las dudas, los pecados y la inseguridad es parte del camino espiritual. Y a través de ellos, Dios habla, no estás solo. Lo que ahora atraviesas ya lo vivieron otros. Y precisamente por eso, al leer sobre su camino, uno puede ver su propio reflejo, a veces doloroso, a veces alentador, pero siempre verdadero. La particularidad de la Biblia está también en que muestra no solo la debilidad humana, sino también el poder de Dios que actúa a pesar de ella. Donde la persona está rota, llega la sanidad. Donde parece que todo está perdido, surge un nuevo comienzo. En el espejo de la palabra no solo se ve el presente, sino también el potencial que Dios ve en cada uno. No es adulación, es la verdad arraigada en la visión de Dios. Y precisamente ella cambia la autoimagen. La persona deja de mirarse a través del prisma del pasado y comienza a verse a través del prisma de la promesa. Leer la Biblia como espejo espiritual implica también apertura al cambio. No basta con ver, hay que responder. La palabra de Dios no revela para destruir, sino para levantar. Por eso, cada palabra que toca el corazón es una invitación. Dejar la vieja manera de pensar, abandonar hábitos dañinos, cambiar la dirección de la vida. No es una obligación, sino una respuesta al amor. Y esa respuesta no nace de la presión, sino de la conciencia de que Dios ve más profundo que uno mismo. La lectura diaria de la Biblia transforma a la persona, no de manera instantánea, sino poco a poco. Cada nuevo día con la palabra de Dios es como un minuto más frente al espejo espiritual. Y cada día cambia la mirada, sobre uno mismo, sobre los demás, sobre las circunstancias. Lo que antes provocaba pánico, ahora se acepta con paz. Lo que antes parecía un callejón sin salida, ahora se ilumina con esperanza. Porque en cada historia, en cada pasaje, hay una luz que revela la verdadera esencia de la persona y el poder de Dios. El Evangelio, el corazón de la Biblia, actúa de manera especialmente profunda como espejo. No solo muestra el pecado, sino que da esperanza. No solo expone la debilidad, sino que revela la misericordia. Y precisamente porque se dirige no a lo exterior, sino a lo interior, todo cambia. La persona deja de vivir reaccionando y empieza a vivir conscientemente. Y esa conciencia no es autosuficiencia, sino una profunda dependencia de aquel que habla la verdad con amor. La Biblia como espejo es una herramienta de crecimiento espiritual. No para ver la propia imperfección y desanimarse, sino para ver la fidelidad de Dios y fortalecerse. Es la oportunidad de acercarse cada día más a nuestro Creador, descubriendo no solo a uno mismo, sino también a Él. Porque en su luz se ve todo, el pecado, la gracia y el futuro. Y precisamente por eso, cada lectura es más que información. Es una forma de oración, de arrepentimiento y de renovación.
La vida cotidiana está llena de espejos. La persona se mira en el espejo por la mañana, se compara con otros en las redes sociales, busca reflejos en las opiniones de los cercanos. Pero todos esos reflejos son externos. Muestran el rostro, las emociones, el estatus, el éxito o el fracaso. Cambian según las circunstancias. Sin embargo, hay un espejo que nunca distorsiona. Un espejo que no solo refleja, sino que también revela la verdadera profundidad del alma, la Biblia. Ella muestra no lo que uno quiere ver, sino lo que realmente es. Y no con condena, sino con el propósito de sanar. Cuando una persona abre las páginas de la Escritura, se enfrenta con la realidad. No con una moral superficial, sino con verdades que penetran hasta el corazón. Ve ejemplos de fe y de caída, de esperanza y desesperación, de lucha y victoria. En esas historias no hay solo relatos sobre otros, sino pistas sobre uno mismo. En cada salmo, el clamor de su alma. En cada profecía, un llamado a la acción. En cada enseñanza, un recordatorio de una verdad que tal vez había sido olvidada. La Biblia no permite quedarse en la superficie. Sumerge en las profundidades del corazón y devuelve a la pregunta esencial: ¿quién eres realmente? El autoconocimiento sin la luz de Dios a menudo lleva o al orgullo o a la autodestrucción. La persona o se sobrevalora, ignorando las sombras en su alma, o se queda atrapada en la culpa, creyendo que es irremediable. Pero la Escritura rompe esos extremos. Muestra al ser humano tal como es, pecador, pero al mismo tiempo valioso, herido, pero sanable, perdido, pero hallado. No es solo conocimiento sobre uno mismo, es la restauración interna de una identidad perdida desde el jardín del Edén. A través de la Biblia, Dios devuelve al hombre la verdad sobre sí mismo. Las palabras de la Sagrada Escritura tocan no solo la mente, sino también las emociones, los motivos, los miedos y deseos ocultos. Iluminan zonas que la persona suele ocultar incluso de sí misma. Sacan a la superficie la envidia, el rencor, el orgullo, la pereza, no para condenar, sino para limpiar. La Biblia no grita. Habla en voz baja, pero con claridad. No ataca, pero transforma. Cuando las palabras de la Escritura se encuentran con un corazón abierto, comienza un proceso de transformación, no forzado, sino natural, profundo y real. Este proceso siempre es individual. Un mismo texto puede sonar de manera diferente para distintas personas en distintos momentos de la vida. Una vez, un versículo sobre el amor de Dios es ternura para un corazón herido. Otra vez, es un llamado a volver a la fuente de la que hace mucho no se bebe. El mismo pasaje de la Escritura puede ser consuelo, desafío, respuesta o luz en la oscuridad. Y es esta naturaleza viva de la palabra de Dios lo que convierte la lectura de la Biblia no en un rito religioso, sino en un encuentro con lo eterno y lo actual. Cuando una persona lee la Escritura con regularidad, poco a poco cambia no solo su comportamiento, sino también la percepción interna de sí misma. En lugar de centrarse en las debilidades, aparece la confianza en la fuerza de Dios. En lugar del complejo de culpa, florece la conciencia del perdón. En lugar de la constante lucha por la autoafirmación, la paz de un hijo que ya ha sido aceptado. Esto no es terapia psicológica. Es una sanidad espiritual que alcanza las capas más profundas del alma, donde ninguna otra forma de autoayuda puede llegar. Este efecto se manifiesta especialmente en momentos difíciles de la vida. Cuando todo alrededor se derrumba, cuando las propias fuerzas se agotan, es entonces cuando las palabras de la Biblia se convierten en apoyo. No como filosofía, sino como una realidad personal. ¿Recuerdan? No estás olvidado. No estás solo. No eres el mismo que ayer. A través de la palabra, Dios forma a un nuevo tú, limpio, fortalecido, abierto a vivir en plenitud. Este es el conocimiento de uno mismo no en el contexto del pasado, sino a la luz de la eternidad. Por eso, leer la Biblia no es solo un camino para comprender a Dios, sino también para comprenderse a uno mismo. En la palabra de Dios, la persona encuentra no solo verdades sobre el Creador, sino también la verdad sobre su propio corazón. Y esa verdad no destruye, sino que libera. No condena, sino que levanta. No detiene,
sino que abre nuevos horizontes. Porque conocerse a sí mismo a la luz del amor de Dios significa no esconderse más, no temer, no huir. Significa vivir de verdad. Las relaciones más fuertes no se construyen sobre emociones intensas, sino sobre la constancia. No en los acontecimientos festivos, sino en la vida cotidiana. No en palabras ruidosas, sino en el silencio diario de la cercanía. Así también en la relación con Dios. El conocimiento más profundo de su presencia ocurre no en experiencias extraordinarias, sino en la comunicación estable y diaria. Y la Biblia es la herramienta más confiable para ello, porque a través de ella Dios habla cuando no hay nadie alrededor, cuando el corazón tiene sed, cuando el alma no sabe a dónde ir. No es solo lectura. Es un encuentro. Es el momento en que lo eterno aparece en lo cotidiano. Leer la Biblia todos los días es como respirar. Al principio, puede parecer una rutina, que muchas palabras se repiten, que no siempre hay una respuesta inmediata. Pero con el tiempo empiezas a notar que algo en el alma cambia. Aparece la paz. Surge una fortaleza interior. Una palabra matutina sobre la misericordia sostiene hasta la noche. Un salmo leído en la pausa del almuerzo calma el corazón inquieto por nimiedades. Una historia de la vida de un profeta de repente se convierte en un ejemplo para una decisión que hay que tomar hoy. La palabra de Dios se convierte en la presencia de Dios, no teórica, sino real, diaria e inmutable. Muchas personas quieren escuchar la voz de Dios. Buscan palabras proféticas, señales, esperan el momento en que el cielo parezca abrirse. Pero a menudo esa voz ya está hablando, en la palabra. No siempre es fuerte, pero siempre es precisa. Y para escucharla, hay que sintonizarse. Como una onda de radio, está ahí, pero hasta que no ajustas el receptor, hay silencio. La lectura diaria de la Biblia es la forma de sintonizar tu corazón. Y con el tiempo ocurre un milagro. Empiezas a escuchar no solo con los ojos que leen, sino con el corazón que se abre. Empiezas a vivir en diálogo con Dios, no una vez por semana, sino cada día. Esa estabilidad no es necesaria para Dios, sino para la persona. Es la que ayuda a mantenerse firme cuando llega la tormenta. Es la que no deja desviarse del camino cuando aparecen alternativas. La palabra se convierte en una brújula que no permite que el corazón se pierda. No se impone, no obliga, simplemente ilumina. Y cuando confías en ella cada día, empieza a guiarte. Un solo versículo en el momento justo puede cambiar una decisión. Un capítulo puede devolver la paz al corazón. Un recuerdo de lo leído puede detenerte en el momento de la tentación. Así la palabra de Dios se convierte en un sistema interior de coordenadas que no falla. La lectura diaria de la Biblia es también disciplina. Pero no seca, no forzada. Es higiene espiritual, como lavarse el alma. No siempre se siente, pero siempre limpia. Porque cada día trae polvo del exterior. Pensamientos que desvalorizan, palabras que hieren, miedos que roban la paz. Y cuando el corazón está lleno de la palabra, no es tan fácil que entre la mentira. Porque ya hay verdad. Porque ya hay luz. Y en la oscuridad de este mundo, se convierte en una lámpara que no se apaga ni siquiera en los momentos más desesperados. Y lo más importante, la comunicación diaria a través de la palabra forma el hábito de no estar solo. Porque, ¿qué es la oración sin respuesta? Es un monólogo. Y la Biblia es la respuesta de Dios. Y cuando por la mañana el corazón habla y después escucha, se forma un diálogo. Crece la sensación de reciprocidad. La persona ya no solo pide, sino que escucha. No solo espera un milagro, sino que ve la acción. No solo confía, sino que construye confianza, día a día. Es una madurez espiritual que no depende de las emociones, sino que se sostiene en el fundamento de la palabra. También es importante entender, la lectura diaria no siempre será igual de profunda, conmovedora o emotiva. Y eso es normal. Porque la vida es variada, las circunstancias cambian, el estado de ánimo también. Pero lo importante es la conexión en sí. Como un manantial que sigue fluyendo, incluso si no siempre se ve como el agua cambia la tierra. Así actúa la palabra, en silencio, pero sin detenerse. Su presencia recuerda, Dios está cerca. Cada día.
no solo en los templos, sino también en la cocina, en el camino, en el silencio antes de dormir. Él habla, y su voz siempre puede escucharse cuando el corazón está dispuesto a leer y escuchar. Deja en los comentarios, ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.